Muy buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Eliezer Cardona Marín y voy a tratar el tema de lo correspondiente a salarios, ¿sí? Todo lo correspondiente a salarios, salario variable y todos los componentes que hacen parte del salario y el efecto que tiene de un salario fijo a un salario variable desde el punto de vista legal. Hago mi presentación, yo soy contador público, ¿sí? Y soy tecnólogo en sistemas, pero siempre he trabajado en el área de recursos humanos, o sea, lo fuerte mío siempre ha sido recursos humanos, especialmente en el área de nómina. Tengo 15 años en el sector productivo de experiencia, siempre he trabajado en el área de recursos humanos. ¿Con qué empresas he trabajado? Con la empresa TCC, que es una empresa grande a nivel nacional, que tiene más de 3.000 empleados, ¿sí? Trabajé como analista de nómina 7 años, ¿sí? Ese fue mi último empleo en el sector productivo, 7 años en la empresa TCC, y también trabajé con la empresa Fabricato. También trabajé en Fabricato 7 años como jefe de nómina, pero con una de las cooperativas que manejaba Fabricato, que esas cooperativas por lo general ya desaparecieron, eran las cooperativas de trabajo asociado que desaparecieron del mercado. Muchas de esas cooperativas en este momento se convirtieron en empresas temporales, ¿listo? Por el modo de trabajo de las empresas cooperativas pasaron a ser empresas temporales. En la cooperativa de trabajo asociado era jefe de nómina, entonces hay muy buena experiencia en el sector productivo en el área de nómina. Y en el área de la docencia llevo también 10 años, ¿sí? Trabajando también en el área de contabilidad general y la parte de legislación laboral, seguridad social y la parte de nómina y prestaciones sociales. Entonces hay buena experiencia tanto en el sector productivo como en el sector de la docencia. Listo, me encanta esta materia porque es una materia importantísima. Sea que usted trabaje en esta área o no trabaje en ella, a usted le debe importar siempre cómo le tiene que llegar su pago, cómo le tiene que llegar su salario, qué derechos y qué obligaciones tiene como trabajador. Eso es lo importante, es lo que yo siempre le recalco a los estudiantes. Sea que usted trabaje en esta área o no trabaje en esta área, pues efectivamente a usted le debe interesar cómo le va a llegar siempre su salario, que cuando se le presente cualquier inconveniente usted esté con la seguridad de qué manejo se le va a dar, que si a usted se le muere un ser querido o un familiar, que usted diga, yo tengo derecho a una licencia de luto que corresponde a 5 días hábiles, que usted no esté con la expectativa, ay, ¿yo será que puedo ir al entierro y al velorio? No, que usted esté seguro que simplemente a su empleador le va a entregar el soporte del certificado de defunción, demostrándole que usted en este momento está con una calamidad y tiene derecho a esa licencia de luto. Lógicamente usted debe notificar a la empresa para que efectivamente sepan que usted va a faltar esos días y que va a tener en cuenta esos días que está estipulado por ley. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar la parte de salarios en este momento. Ustedes que son de talento humano tienen que identificar en este momento cuando van a tomar la decisión de cuando van a contratar a alguien, qué valor le van a dar de salario y qué componentes van a tener en cuenta en el momento de liquidarle el salario al trabajador. ¿Listo? Porque son varios factores que van a involucrar el salario. Cuando hablamos de salario estamos hablando de la compensación, que es lo mismo que hablar de sueldo, salario o prestaciones. ¿Qué es el salario? Es la retribución o el pago que me van a dar a mí por esa labor que yo voy a desempeñar. Cuando ustedes vieron la parte de contratación, ¿sí? Cuando hay una relación de trabajo, ¿cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Para que exista una relación de trabajo. Ustedes de talento. ¿La qué? Subordinación. ¿Qué más? El pago, la remuneración. ¿Qué más? ¿Y qué? Beneficios. No. ¿Cuáles son los 3 elementos que me identifican a mí que tengo un contrato de trabajo o una relación de trabajo? Díganme ustedes, que ya vieron esa parte. O si no la recordamos aquí en un momentico. Recuerden que para que exista un contrato de trabajo deben existir 3 elementos. ¿Listo? Primer elemento del contrato de trabajo, la prestación personal del servicio. O sea, soy yo el que va a hacer la labor. ¿Listo?
cuando existe una relación de trabajo, prestación del servicio de forma personal. Yo no mando ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi papá, ni a mi mamá a hacer la labor. Soy yo el que presto el servicio de forma personal. Diferente cuando es un contrato de prestación de servicios. Yo sí puedo delegar a otra persona para que vaya y haga la labor. Conmigo me pueden contratar y yo puedo decir, un ejemplo, voy a contratar a Jorge por prestación de servicios para que venga y pinte los salones de CESDE. ¿Y qué le puedo decir yo? Yo le voy a mandar unos ayudantes, unos trabajadores míos para que vengan y hagan la labor, pero el contrato de prestación de servicios lo voy a hacer con usted, pero yo puedo delegar a otras personas para que vengan y cumplan esa función. ¿Listo? El de prestación de servicios. Ejemplo, otro caso, el contador. El contador, que por lo general lo hacen por prestación de servicios. ¿A usted qué hacen? A usted le entregan la información del movimiento de la empresa, de la información contable, y usted puede tener a un auxiliar que se va a encargar de digitarle toda la información. ¿Qué va a hacer el contador? Revisar toda la información, pero el que ingresa toda la información al sistema o al software contable es el auxiliar contable, y el que va a ir a cobrar en un momento determinado a la empresa es con el que se hizo la contratación de prestación de servicios. Entonces, primer elemento del contrato de trabajo es la prestación del servicio de forma personal. Soy yo el que hago la labor. ¿Listo? Segundo elemento del contrato, que lo vieron, o no sé si lo vieron, si vieron esta parte. La subordinación o dependencia. Dependencia o subordinación. La subordinación, la dependencia o subordinación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un contrato de trabajo, estoy sujeto a cumplir unas órdenes, ¿sí? Que estoy sujeto a cumplir un horario, un reglamento, ¿sí? Unas actividades para las cuales fui contratado. Ejemplo, me pongo en el caso, nosotros los docentes de CESDE somos unos subordinados, porque nosotros acá el horario lo tenemos establecido. Si nosotros nos dicen, la clase empieza a las 8 de la mañana, es a esa hora que la empezamos a realizar, y tiene un horario de duración de 8 a tal hora, ¿sí? Debo de cumplir con un horario, y adicionalmente tenemos que cumplir con un cronograma y una planeación y unos temas que tenemos que dictar durante el curso. ¿Listo? Yo puedo dictar la materia y la didáctica y la forma como yo la dicte, eso es manejable, pero los temas todos los debo de evacuar, o sea que estoy sujeto a cumplir con unas normas y unas actividades que CESDE me dice que realice. Entonces hay una subordinación. Ustedes a las empresas llegan en un horario establecido y cumplen un horario. ¿Listo? Cumplen un horario y están sujetos a todas las actividades que la empresa le diga que debe de realizar. ¿Listo? Entonces hay una subordinación. Y tercer elemento del contrato de trabajo es la remuneración. La remuneración es el pago que le va a dar la empresa por esa labor que usted va a realizar. ¿Listo? Esa es la parte importante, la remuneración que a usted le van a dar por esa labor que usted va a realizar. Si se cumplen esos tres elementos, hay una relación de trabajo. Ojo que muchas veces el contrato de prestación de servicios, le dicen a usted que le van a hacer un contrato de prestación de servicios tratando de que un contrato de prestación de servicios cambie la figura de la relación de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre una relación de trabajo en un contrato y un contrato de prestación de servicios? ¿Qué diferencia hay entre el contrato de trabajo? En una relación de trabajo normal, donde se tienen todos los beneficios, y el de prestación de servicios. ¿El qué? Pues que se firma el documento. En ambos se pueden firmar el documento. Sí. La prestación de servicios es por el momento, pues como por algo. Por la actividad como tal. Sí, eso es una parte. Pero ¿qué beneficios no tengo yo con el contrato de prestación de servicios? Yo debo de asumir el total de la seguridad social. Soy yo el que pago la parte del empleado y empleador en seguridad social. En seguridad social, en pensiones, ¿cuánto pago yo en pensiones como contrato de prestación de servicios? 16%, porque yo asumo el 4% que me toca a mí como empleado y el 12% que paga el empleador, o sea, el 16% en pensiones. Y en salud, El 8. y en total, no, el 8 no, el 12.5 que yo pago
el 8.5% que paga el empleador y el 4% que paga el empleado, 12.5%, o sea que 16 en pensiones y 12.5 en salud. ¿Listo? Y recuerden que la ARL también, si es un contrato de prestación de servicios, la asumo yo en mi totalidad como empleado. ARL, no sé si ustedes saben sobre la parte de la ARL, administradora de riesgos laborales, que la administradora de riesgos laborales se paga dependiendo del nivel de riesgo que yo vaya a realizar la actividad en la empresa, ¿sí? No es lo mismo la persona que trabaja en oficina, que el nivel de riesgo de esa persona va a ser con un nivel de riesgo más bajito porque tiene menos posibilidad de tener accidente de trabajo, entonces paga un porcentaje más bajito. Los niveles de riesgo empiezan desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Este nivel 1 está en un porcentaje del 0.5, 22%. Y este está al nivel 5, está en el 6.960, este es el más alto. Este puede ser una persona de oficina que está entre el 1 y el 2, en el 0.522 o en el 1.044. Y esta persona de nivel 5, que es el más alto, es una persona que va a desarrollar de pronto actividades de alto riesgo, una persona que trabaje construcción, que trabaje en alturas. Entonces esta persona tiene que pagar un porcentaje más alto. ¿De dónde se saca este valor? Del total devengado de lo que la persona devengue. ¿Listo? Entre más trabaje la persona, incluso aumente su salario, se le aumente las horas extras, si recibe comisiones, se le aumenta el devengado y todas esas deducciones se le suben. Incluso, muchachas, en este caso, cuando usted está muy cercano a los 2 salarios mínimos, ejemplo, me gano 1.500.000, estamos en el mes de septiembre y resulta que en agosto devengué mi 1.500.000, que es mi salario fijo, pero también generé 200.000 de tiempo extra. Entonces, ¿cuánto devengué en el mes de agosto? 1.700.000. 1.500.000 de mi salario fijo, más 200 de tiempo extra o trabajo suplementario, me dio 1.700.000. O sea, que ese valor que yo devengué es el que la empresa le reporta a la EPS, y eso es lo que llamamos comúnmente IBC, ingreso base de cotización. Ingreso base de cotización, lo que usted devengó en el mes. ¿Qué pasa? Si usted devengó 1.700.000 en agosto. Si usted va y consulta la EPS en el mes de septiembre, ¿qué pasa ahí? La cuota moderadora también le cambia. Listo. Si usted se llevó solamente los 3.200 pesos, que es lo que se está pagando hoy en día, se toca devolver. Si se llevaba solamente la mera cuota, grave la cosa, porque la cuota moderada le cambió por ese mesecito. Ay, profe, es que ya le queda a uno siempre la cuota en 12.700. No, es por ese mes, porque su IBC cambió. Varía dependiendo de los ingresos. De los ingresos, eso se llama ingreso base de cotización, lo que usted devengó en el mes. ¿Listo? Incluso, muchachos, ahí les recuerdo una cosa. No sé si ustedes saben que el auxilio de transporte se paga a ¿quiénes? Los que devengan ¿hasta cuántos salarios? Hasta 2 salarios mínimos. Si yo supero los 2 salarios mínimos, así sea con tiempo extra, me pueden quitar durante ese mes el auxilio de transporte. Porque cuando usted supera los 2 salarios, todo lo que haga parte de salario, que eso es lo que vamos a reforzar en este momento, en esta parte, todo lo que haga parte de salario, le puede a usted aumentar sus deducciones, le puede quitar algunos beneficios como es el auxilio de transporte, pero también lo favorece en el momento en que le vayan a hacer la liquidación de prestaciones sociales, porque entre más tenga usted un promedio más alto de salario, a usted, si usted se gana 1.000.000 de pesos y ella se gana 1.000.000 de pesos, pero resulta que usted trabaja mucho tiempo extra, cuando le vayan a liquidar la prima a ambas, así tengan el mismo salario, pero usted trabaja más tiempo extra, a usted le va a llegar mejor su prima, porque su salario como tal promediado va a ser más alto. Listo. Ustedes que son de talento humano tienen que tener en cuenta en este momento, ahorita vamos a hacer un ejercicio de una nómina completa para que miren en el momento de tomar la decisión de darle un salario a alguien, que tienen que tener en cuenta
para en un momento determinado definir cuánto le van a pagar de salario. Porque el salario no es solamente decirle, le vamos a pagar 1 millón de pesos a este señor y eso es lo que le va a costar a la empresa. No, porque es que usted tiene que tener en cuenta los otros factores que tiene que tener en cuenta el empleador en el momento de pagarle prestaciones sociales y seguridad social a ese trabajador. Usted no puede decir, ay, 1 millón de pesos la voy a contratar a ella y eso es lo que yo debo tener pendiente cada mes. No, usted ese valor se le puede incrementar con otros porcentajes, que es lo que vamos a ver ahorita. Todo lo de seguridad social y las prestaciones sociales cuando hay una relación de trabajo. ¿Listo? Si en un contrato, tengo una pregunta, si en un contrato la nómina está por 1.300 y le dicen a uno que ahí está incluido el auxilio de transporte, ¿eso cómo es? Pues es porque está el contrato por 1.300.000 y le dicen a uno que ahí está incluido el auxilio de transporte. Y adicional, hay otra cláusula que dice 200.000 pesos, extra regales, algo así. No, a ver, ahí tienen que separar todo, ahí tienen que discriminar todo, porque lógicamente, si y eso lo vamos a ver enseguida más adelante, todo lo que sea de forma habitual, todo lo que sea forma habitual, artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, todo lo que se pague de forma habitual al trabajador y que se lo paguen como contraprestación del servicio, hace parte de salario. Y eso, como hace parte de salario, en el momento en que le vayan a liquidar las prestaciones sociales, se lo tienen que tener en cuenta para liquidar cesantías, intereses, prima. Debe tener en cuenta ese valor. Y muy raro que me digas, por ejemplo, la versión de que 1.300.000 ahí está incluido un valor extra. ¿Es porque también le va a tocar trabajar más tiempo o a qué hace esa explicación de ese valor? El 1.300.000 y tiene incluido el auxilio de transporte. Entonces realmente el salario, si lo vamos a separar, realmente el señor se va a ganar de ese 1.300.000, le disminuyó el transporte. Este señor se va a ganar 97.032, es el auxilio de transporte para este año. El año 2019 el transporte está 1.202.968. Este sería realmente el salario de la persona. ¿Por qué hay que separarlo? Porque en el momento en que le vayan a liquidar, por ejemplo, las vacaciones, yo no incluyo el auxilio de transporte en ningún caso. Yo incluyo sobre el salario, sobre el último salario de la persona. En este caso, 1.202.968. Hay que tener separado qué conceptos componen salario y qué conceptos no hacen parte. El auxilio de transporte nunca se tiene en cuenta para la seguridad social. Listo, siempre se la voy a descontar. Para las prestaciones sociales, para las cesantías y para la prima. Pero para las vacaciones no se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Pero si en el contrato no está separado tanto de salario y tanto de auxilio de transporte, sino que está completo, 1.300.000, pero no están discriminando nada. Pero está la aclaración ahí que efectivamente que ahí incluye. No digo solo verbalmente no está incluido. No, empezando, bueno muchachas, acuérdense, nos vamos a devolver. Recuerden que el contrato cuando es verbal se asume como si fuera un contrato a término indefinido. Mire las complicaciones que eso tiene. ¿Listo? Lo digo por experiencia que me pasó con una trabajadora de un cliente conocido que ¿qué pasaba? Esa persona solamente iba un día a laborar, ojo, solamente un día a laborar, pero cumplía los 3 elementos del contrato. Cumplía un horario, era subordinada y le pagaban. En el momento que el señor ya le dijo a esa empleada, ve, no vuelvas más, le dijo a los 5 meses, ella va solamente un día a la semana, pero fue durante 5 meses, nunca le hizo contrato, nunca, simplemente le pagaba ese día, pero cumplía los 3 elementos del contrato: prestación del servicio de forma personal, subordinación y remuneración, porque le pagaba ese día 40.000 pesos, pero ella tenía que ir a hacer la labor, estaba sujeta a unas órdenes y en el momento en que el empleador le dijo no vuelvas más, fue sin ninguna justificación. ¿Qué hizo la empleada? Se fue para el Ministerio de Trabajo, porque la empleada cuando la despidió le dijo que no volviera más, le dijo, señor Julano, usted no me va a dar ninguna liquidacioncita. Y el empleador le dijo,
no, yo no te voy a dar nada. Pues la señora, ¿qué hizo? Se fue para el ministerio. ¿Qué hizo el ministerio? Le hizo la liquidación completica de cesantías, intereses, prima y vacaciones. Incluso le dijo, usted tiene derecho a indemnización y su contrato se asume como un contrato a término indefinido porque no había nada por escrito. Entonces, ¿qué le tocó? Le salió más caro el caldo que los huevos porque le tocó pagar cesantías, intereses, prima, vacaciones e indemnización. Profe, ¿le pagan la liquidación completa? No, promediada lógicamente con base a lo que ella se ganaba por día, pero sí tiene derecho a todos los beneficios de ley. Es como tener una empleada del servicio doméstico, la seguridad social y todo. Ahí la empresa le puede cobrar a ese empleador la seguridad social por ese día. Recuerden que ya la seguridad social se puede pagar incluso por días también. Esa es la posibilidad ya. Usted, por ejemplo, trabaja, ¿qué dice la ley ya con el nuevo artículo? Que usted, por ejemplo, trabaja tantos días en el mes, usted puede pagar con base por menor del salario mínimo. Hay una tablita, de 1 a 7 días paga sobre una cuarta parte del salario mínimo. De 7 a 14 días paga con base a la mitad y así sucesivamente. ¿Cuándo puede pagar la seguridad social menor? Cuando trabaja menos de 21 días en el mes. De lo contrario, si usted trabaja más de 21 días en el mes, paga la seguridad social completa. Listo, pero ahí está la posibilidad para que ustedes sepan esa parte. Listo. Si no especificaron esto y le dicen 1.300.000 y es un contrato a nivel verbal, se asume como un contrato a término indefinido. Esta persona le puede decir a él, es que fuera de ese 1.300.000 me tiene que pagar auxilio de transporte, porque es que está por debajo de los 2 salarios mínimos. Está por debajo. Recuerden que el auxilio de transporte se lo pagan a los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Listo. O sea que esta persona en algún momento, no, es que a mí no me pagaban auxilio de transporte. Puede cobrarle los auxilios de transporte porque efectivamente aquí nunca aclararon. Y esta persona tenía derecho al auxilio de transporte. Listo. Y es más, entre más detallado quede el contrato, mejor va a tener usted, no va a tener usted ningún inconveniente. Bueno, entonces muchachas, sigamos con este tema que es muy importante. Entonces, en el momento de ustedes que deben de conocer esta parte, los principales objetivos de la compensación empresarial debe dirigirse a qué van a tener en cuenta ustedes que son de talento humano, ¿sí? Que el diplomado es de talento humano en el momento en que van a contratar a una persona. ¿Qué van a tener en cuenta? Adquirir personal calificado, ¿sí? ¿Y qué hace referencia al personal calificado? Las compensaciones deben ser suficientemente altas para atraer a las personas que cumplen con el perfil. ¿Listo? Porque lógicamente muchas veces buscamos un cargo y lógicamente la remuneración no va a ser la adecuada para desarrollar la labor y es un cargo de alta responsabilidad y le queremos ofrecer un salario bien bajito. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esa persona cuando usted de pronto ingresa a esa empresa que le está ofreciendo un salario muchas veces por debajo de lo que está el límite de los cargos salariales? Se va a meter ahí como un escampadero. Muchas veces los profesionales les ofrecen 1,5 millones de pesos y ¿qué hace? Sí, ingresan porque hacen varios meses que están sin empleo, pero van a estar ahí un poquito tiempo. Van a seguir buscando. Entonces usted tiene que buscar una persona que sea calificada para que esa persona no se le vaya a aburrir ni se le vaya en algún momento a cambiar de puesto. Otro punto importante, retener a los empleados. Cuando yo estoy bien remunerado y la empresa cumple con los beneficios y me da una buena contribución a mi labor, esa persona no se le va a ir rápido a usted. Esa persona va a estar siempre ahí, lógicamente. ¿Por qué? Porque está siendo bien retribuida, está recibiendo una buena remuneración. ¿Listo? Lo que les acabo de decir, si yo me meto muchas veces, ingreso a una empresa con un salario por debajo de lo normal, muchas veces no voy a estar ahí, sino mientras que me ubico en otro cargo o en otro puesto o en otra empresa. ¿Listo? Garantizar igualdad. ¿Qué quiere decir? La igualdad interna se refiere a que el pago guarde relación con el valor relativo del puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir eso, muchachas? Que si yo voy a ser el contador, lógicamente yo voy a tener una remuneración más alta que el que hace el puesto de analista, porque yo voy a tener un grado de responsabilidad más alto
a mi labor que voy a desempeñar en esa empresa. Dependiendo de mi labor y de mi grado de responsabilidad, yo le voy a asignar el valor a retribuir o el valor a remunerar de ese empleado. ¿Listo? Alentar al desempeño adecuado. El pago debe reforzar el cumplimiento adecuado de las responsabilidades. Controlar costos y cumplimiento con las disposiciones legales. Mejorar la eficiencia administrativa. Entre más el trabajador esté satisfecho, va a ser mejor su labor. Ese trabajador, como va a estar contento y bien remunerado, va a desempeñar y va a realizar bien su labor y va a ser más productivo. ¿Sí? Una persona que no esté conforme en una empresa, su labor no va a ser al 100%, siempre va a ser una labor desmejorada. ¿Listo? Va a estar por cumplir simplemente, por ganarse esa compensación simplemente. ¿Listo? Entonces, entre mejor esté retribuido el trabajador y tenga las ventajas a nivel laboral, lógicamente va a ser mejor su labor. Ahí, con respecto a la denominación de salario, les acababa de explicar ya que es la retribución que se le da al trabajador por la labor que va a realizar. ¿Qué dice según la denominación que se consultó acá? Denominación del salario. Según el artículo 133 del Código Laboral, el concepto genérico de salario se divide en jornal y en sueldo. Jornal es el salario estipulado por días, cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. Y el sueldo, ¿sí?, es el salario estipulado por un periodo mayor de un día, cuando son periodos de pago no puede ser mayor de un mes. Jornal es lo que yo me hago por días y que ese jornal me lo pagan semanalmente. El salario puede ser máximo hasta de un salario de un mes, quincenal. Recuerden que hay diferentes periodicidades de pago. Salario mínimo, recuerden que el salario mínimo en este momento es el valor que mínimamente debo recibir como trabajador para satisfacer mis necesidades normales y las de mi familia. Eso es lo que está estipulado por ley. Acá tengo una escala de los salarios mínimos, cómo ha incrementado cada año. ¿Listo? Recuerden que en este momento el salario mínimo está en el 828.116. ¿Qué incremento tuvo? El 6%. El año pasado estaba en 781.242. Este es uno de los recorridos, pues. ¿Qué dice? No. Pero sí te confirmaron el valor. Pero en semana y en semana yo no pude asistir, que me avisaban para este segundo. Mira, la muchacha no está. Bueno, entonces, si usted en algún momento desea consultar el salario mínimo, el comportamiento y los porcentajes, simplemente ingrese a internet, historial de mínimos en Colombia, historial de mínimos en Colombia, y ahí le muestra la escala de los salarios mínimos y el incremento y el valor que se ha generado. Recuerden, vuelvo y repito, el salario mínimo es lo que supuestamente, pongamos comillas, negrilla, tamaño fuente 80, es lo que supuestamente usted cubre sus necesidades y las de su familia. Vuelvo y repito, entre comillas, porque sabemos que el salario mínimo no cumple en su totalidad con todas esas obligaciones que tenemos en el día a día. Muchachas, que tengamos en cuenta estos dos artículos importantes ustedes para que lo reconozcan. Todo, y aquí quiero hacer la aclaración, ¿qué se compone salario? Para que cuando ustedes hagan algún concepto de pago de salario, ¿qué se puede estipular como salario y qué no hace parte de salario? Esto está estipulado en el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo. Miren, aquí les voy a leer esta partecita. Pagos que constituyen salario. Vuelvo y repito. Profe, ¿para qué nos va a explicar esto de pagos que constituyen salario? Porque en este momento todo lo que constituya salario le va a mejorar las prestaciones sociales al trabajador y también se le va a incrementar a usted la deuda en la parte de, como empleador, de sus deducciones para seguridad social. Entre más devengue el trabajador, su seguridad social también se le va a descontar más alta y el empleador va a tener que sacar más dinero también para cubrir esa seguridad social. ¿Listo? ¿Qué dice? Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie. Y aquí hago la aclaración. En dinero en especie,
como contraprestación directa del servicio. ¿Qué quiere decir que como contraprestación directa del servicio? ¿Qué entienden ustedes? Por hacer la labor como tal. A usted no le van a dar dinero porque es bonito, por gordo, por flaco, por alto. No, por la labor que usted realice. A usted le pagan las horas extras, ¿por qué? Porque usted se quedó más tiempo laborando, porque usted realizó una actividad adicional para la empresa. Entonces todo eso hace parte de salario. Bueno, se lo están dando como contraprestación de esa labor que usted está realizando. ¿Qué pasa acá? Sea cual sea la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones. Ojo acá, estas bonificaciones que sean habituales. ¿Qué quiere decir habitual? Que son constantes, ¿cierto? Esas bonificaciones o esas gratificaciones que a usted le dan constantemente tienen que ser parte de salario, y a usted esas gratificaciones, esas bonificaciones se la dan como parte de una contraprestación de su servicio y hace parte de salario. ¿Listo? A un vendedor, ¿por qué le dan comisiones? Por vender. ¿Listo? Y esas comisiones se las dan constantemente. ¿Listo? Esas comisiones hacen parte de salario, y en el momento en que le vayan a liquidar las prestaciones sociales, ese promedio de todas las comisiones que el trabajador genere se las van a incluir para liquidarle sus debidas prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces eso es lo que dice el artículo 127 del Código Sustantivo. Todo lo que me paguen de forma habitual y que me lo den como contraprestación de mi servicio hace parte de salario, fuera de mi sueldo fijo o mi salario establecido en el contrato. Si yo recibo, mi salario es 1.000.000 de pesos, pero genero tiempo extra, eso me le van sumando ese promedio para aumentar mis prestaciones sociales. O si yo recibo comisiones o bonificaciones habituales, mis prestaciones sociales van a mejorar en un momento determinado. ¿Qué si no hace parte de salario? Artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente, ¿ocasionalmente qué es? Esporádicamente, ¿sí? Es un evento que se puede presentar cada 2 meses, cada 5 meses, cada 8 meses, o no se ve en el año. Ejemplo, que la empresa en un momento determinado, en diciembre, digo, muchachos, señores trabajadores, nos fue muy bien este año, les vamos a dar de nuestras utilidades o nuestros excedentes 5 días de salario. Eso es algo ocasional, y aquí hago la aclaración importante también, y que se lo den a usted por mera liberalidad. ¿Qué quiere decir mera liberalidad? Porque la empresa decide dárselo. Eso que se lo da a la empresa por mera liberalidad no hace parte de salario. ¿Listo? La empresa le fue muy bien y le dijo a usted, usted está haciendo muy buena su labor, le queremos dar 100.000 pesitos. Fue algo ocasional y que el empleador se lo quiso dar porque le parece que usted está cumpliendo una muy buena labor, pero que se la quiere dar porque el empleador lo quiere hacer. No es algo constante. En la empresa hacían eso, las comisiones se tenían que sacar por mera liberalidad. ¿Por qué? Para ellos se va de... Ya. Es que ya estoy entendiendo muchas cosas. Ya estoy entendiendo muchas cosas. Mira que eso no es mera liberalidad. Si a usted las comisiones se las están dando es por su labor, por su prestación. Entonces, ¿qué está diciendo ya por mera liberalidad? ¿Qué está buscando la empresa? No tener en cuenta ese valor para las prestaciones sociales y para liquidaciones. Sí, claro, es que esto es demasiado importante porque, y por les decía yo ahorita temprano, por les dije yo ahorita de temprano, ustedes que sean de talento humano, ustedes en un momento determinado, que ustedes o van a contratar o van a seleccionar, ustedes tienen que tener en cuenta todos esos factores que la empresa maneja. Listo, vamos a contratar a alguien y usted de talento humano sabe que ahí ya se dan bonificaciones habituales. ¿Cuánto se le puede incrementar ese salario de esa persona si le ofrezco 1.000.000, si le ofrezco 2 millones o lo que le vaya a garantizar al empleado, dependiendo del puesto de trabajo que esa persona va a ocupar? Entonces, la empresa tuya pagaba esas comisiones, decía que por mera liberalidad. Se tenían que sacar así. Mire, ¿qué estaba pasando? Ojo, cuando se tiene en cuenta de salario, cuando se tiene como parte de salario, en el momento en que al trabajador le llega ese pago, también se le aumentan las deducciones de salud y pensión. Ahí se detecta que realmente hace parte de salario. Si usted recibió, digamos, un ejemplo, recibió 1.000.000 de pesos,
Este es mi salario del mes. La salud de ese trabajador en el mes, ¿cuánto sería? Salud, lo que les cuentan al empleado, ¿quién sabe? El 4%. Entonces, por 4%, esto me daría 4 por 1, 4, sería 40.000 pesos. En salud. ¿Sí? Ese es mi salario. Resulta que si usted, el señor, comisiona constantemente porque es un vendedor, digamos un vendedor, ¿sí? Y le dan 200.000 pesos en cada quincena, cada mes, cada 2 meses, a usted, en el momento en que le vaya a liquidar la seguridad social, se la tienen que liquidar ya no con base a 1.000.000, sino sobre 1.200.000. Entonces aquí por el 4%, ¿cuánto nos da esto? 1.200.000 por el 4%. 48.000. Si a usted, cuando le dan las comisiones, a usted ya no le cobran 40.000 por el 1.000.000, sino 48.000, es porque sí están teniendo en cuenta esas comisiones como parte de salario. Si no le tienen en cuenta estos 200.000, es porque ellos no le están pagando eso como parte de salario. Y en el momento en que le vayan a pagar las prestaciones sociales, se las van a pagar con base al 1.000.000 de pesos. ¿Qué está haciendo la empresa? Evadiendo. Y si les hacen una revisión y detectan que esto se paga de forma habitual y que se lo están pagando como contraprestación directa del servicio, hace parte de salario. Y eso es lo que está revisando ¿quién? La UGPP. Y ha detectado que muchas veces las empresas dan una bonificación cada 3 meses. Y ellos dicen, no, pues que eso se da cada 3 meses. ¿Y por qué se la da al trabajador? Ah, porque el buen desempeño, la labor que ellos realizan. Entonces eso hace parte de salario. Señor empleador, hágame el favor y esa bonificación me la incluye en la seguridad social y hace parte de salario. O sea que también se le va a pagar como en un momento determinado para liquidarle las prestaciones sociales. Ah, claro, claro, siempre va a ser salario. Y es que las comisiones pueden variar. Eso es lo más probable. Un vendedor no siempre va a comisionar lo mismo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre salario fijo y salario variable, porque el salario variable fluctúa, cambia constantemente, porque las comisiones, por ejemplo, las comisiones convierten en un salario variable. ¿Listo? Porque yo puedo tener un salario, pero mis comisiones cada mes pueden cambiar. Ellos cuando le dicen a uno que todo es prestacional quiere decir que todo es correcto. En el momento en que a usted le vayan a liquidar sus prestaciones sociales, sacan todos esos promedios, ¿sí? Y en el momento de liquidarle las prestaciones, sacan un promedio de todas esas prestaciones, de todos esos conceptos de salario y se lo suman a su salario fijo. ¿Listo? Y eso es lo que no puede pasar, que la empresa muchas veces, ¿qué hacen de forma ilegal algunas empresas? Pagan todas esas bonificaciones o esas horas extras aparte. Hacen lo que llaman por ahí un recibito de caja. Un recibito de caja aparte y no se lo incluyen dentro de la nómina. Le dicen a usted muy sencillo, su contrato va a ser por 1.000.000 de pesos, pero usted recibe una bonificación, se lo pagamos aparte. ¿Qué está buscando la empresa? De que en el momento en que le vayan a liquidar sus prestaciones sociales, se la pagan con base a lo que dice el contrato, lo que usted recibe por nómina directamente en su cuenta bancaria. ¿Listo? Si tienen transferencia bancaria. Porque aparte le hacen un recibito de caja, fírmeme acá y no le entregan copia de ese soporte. Porque si usted le entrega copia de ese soporte al empleado, él con todos esos soportes se va para el ministerio y le dice, vea señor Ministerio de Trabajo, yo recibí una bonificación cada mes o cada 2 meses y mire el soporte acá. Eso hace parte de salario. Entonces eso me lo tienen que involucrar para mi liquidación de prestaciones sociales. Está evadiendo pago de prestaciones sociales y pago de seguridad social. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Que es muy importante esta parte porque, lógicamente, vuelvo y repito, las empresas tienen que estar conscientes de esto para que en un momento determinado, cuando van a tomar la decisión de contratar a alguien, tengan en cuenta todos estos factores. Entonces está claro que hace parte de salario y que no hace parte de salario, los pagos que constituyen. Lo que sea habitual y que me lo den como contraprestación directa del servicio, hace parte de salario. O sea, por mi labor me van a dar ese valor. ¿Listo? Que no hace parte de salario, lo que sea ocasional y que el empleador me lo dé
por mera liberalidad, porque el empleador lo quiere así. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Muchachas, ojo, las modalidades de salario, y lo que le decía yo a la compañerita, una persona de talento humano debe tener muy claro estos conceptos, porque a usted, el trabajador, siempre se le va a acercar a preguntarle inquietudes o dudas de nómina, todos los derechos y beneficios que tiene. Ay, ellos mismos le dicen a usted, ay, ya por ley tenemos derecho a 2 días en el año de descanso del Día de la Familia. ¿Y usted qué le va a decir si usted no está actualizada con la parte laboral? Sí, señor, usted tiene derecho, tiene toda la razón. Que no lo cojan con la información que usted no conoce. Usted debe conocer esta parte. Porque vuelvo y repito lo que les dije ahora. Ustedes no se van a encargar solamente, las actividades del Día de la Familia, las actividades en diciembre. No, ustedes se van a empapar de todo. Si de pronto, lógicamente, existe un área aparte del departamento de nómina, pues lógicamente si tienen inquietudes ustedes se van a apoyar con esa área, pero ustedes es importante que conozcan esta parte y más que ustedes que tienen el primer contacto con el empleado. ¿Listo? ¿Qué beneficios le va a ofrecer la empresa a usted cuando usted lo está contratando, cuando usted lo está seleccionando? ¿Listo? Las modalidades de salario, de acuerdo a la periodicidad. ¿Qué es la periodicidad? ¿Cómo pague la empresa? Semanal, decadal, catorcenal, quincenal o mensual. ¿Quién elige la modalidad de pago, la periodicidad? La empresa. Yo no puedo llegar a una empresa y decirle, págueme los 15, que es que yo los 15 pago mi arrendamiento. No, es la empresa la que decide la modalidad de pago, la periodicidad. ¿Cada cuánto me va a cubrir la quincena, la mensualidad o la remuneración? La empresa. De acuerdo a la forma de causación o forma de pago, salario fijo. ¿Qué es el salario fijo? Que ese no va a depender de su productividad, sino de que usted ya tiene un salario fijo establecido. Ejemplo, a usted la vamos a contratar como secretaria y le vamos a pagar 1.000.000 de pesos. A usted no va a depender de ese 1.000.000 de pesos, de las llamadas que conteste del teléfono, de las cartas que hagan en el día, no va a depender de su labor. Ya tiene un salario fijo establecido. Si usted lógicamente no cumple con las funciones de una empresa o no se acomoda a las actividades que realiza, ¿qué hace la empresa? Puede terminar el contrato. Pero de lo contrario, no le van a decir, es que usted no contestó 5 veces el teléfono, entonces le vamos a descontar 100.000 pesos de su salario. No, usted tiene un salario fijo establecido ya por ley. ¿Listo? Ya está establecido dentro de su contrato y es el que le van a respetar en el momento de que a usted le van a pagar semanal, quincenal o mensual. Mientras que el salario variable, ¿qué dice el salario variable? Se causa de acuerdo con las actividades realizadas por el trabajador y varía con su eficiencia. Un vendedor le va a variar el salario y va a ser efectivo sus mejores comisiones dependiendo de las ventas que haga durante el periodo de pago, durante el mes. ¿Listo? Este mes se cumplió las metas, les van a dar unas comisiones de tanto, va a depender de su actividad. Y ese salario variable es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Por qué? Porque la diferencia de un salario fijo a un salario variable se nota mucho en las prestaciones sociales. Ejemplo, cuando yo tengo un salario fijo, ejemplo para las cesantías, cuando yo tengo un salario fijo, mis cesantías me la pagan con el último salario, siempre y cuando ese salario no haya cambiado en los últimos 3 meses. ¿Listo? Cuando es salario fijo, ¿sí? Ejemplo, yo entro en enero, ¿sí? Y mi salario me lo cambian en noviembre, me sacan un promedio. De enero a octubre el salario viejo y noviembre y diciembre me sacan un promedio de esos 2 salarios y suman todo el valor. ¿Listo? Es un salario fijo. Mientras que es el salario variable, ¿qué hacen ellos? Toman el devengado de todo el año, como pasa con la prima. ¿La prima qué hacen? Toman el devengado, todo lo que yo devengué durante cada semestre. Recuerden que la prima se paga del 1 de enero al 30 de junio, con todo lo devengado durante ese semestre. Y aquí, a medio de información, recuerden que la primera prima, la empresa tiene plazo para pagarla ¿hasta cuándo? 30 de junio, correcto, 30 de junio. ¿Y la segunda prima? 20 de diciembre, está muy empapada esa parte. 20 de diciembre. Pero miren que ellas
mire que ella no trabaja, tú no trabajas en el área de nómina, sino en talento humano, pero ¿viste algo de nómina en algún momento? Sí, pues me ha tocado aprender. Pero y mire que ella es la de talento humano, pero sí ella tiene que estar muy consciente de todas esas cosas, porque ella de talento humano debe tener ese concepto claro. La segunda prima de diciembre va hasta el 20 de diciembre. Ay, profe, ¿por qué hasta el 20 de diciembre? Porque la ventaja del 20 de diciembre es porque los trabajadores van a tener la posibilidad de hacer sus compras en diciembre. Se la liquidan hasta diciembre 30, pero se la liquidan hasta el 20 de diciembre. Y recuerden que para la prima... sí, y después del pago complicada la cosa de descontarle al trabajador. Entonces, compañeritas, la segunda prima se paga hasta el 20 de diciembre y se toma el devengado del segundo semestre. Con el salario variable, cuando se van a liquidar, por ejemplo, las vacaciones, se liquida con el promedio de lo devengado durante todo el último año. El último año no, en el momento en que vaya a salir a vacaciones, devuélvase los 12 meses anteriores, cuando es salario variable. Cuando es salario fijo, se liquida con el último salario. Listo, yo me gano 800.000, 900.000 pesos hoy en día y ese es mi salario fijo. Con base a eso me van a pagar mis vacaciones. Pero tengo un salario variable porque comisiono, me toman es el promedio de todo lo devengado durante el último año, desde el momento en que voy a empezar a iniciar mis vacaciones hacia atrás. Yo voy a salir a vacaciones en junio, me toman el promedio de lo devengado, si es un salario variable, de mayo, 12 meses hacia atrás. O sea, de junio del año anterior a mayo del año siguiente. De junio del año anterior a mayo del año siguiente. Cuando es salario... Siempre es cuando se ganan bonificaciones. Comisiones. Ojo que el tiempo extra no hace salario variable. Eso se llama variación de salario. Las comisiones sí convierten en un salario variable. ¿Listo? Ojo muchachos, acá que una parte importante de ustedes también. Recuerden que yo con el empleado puedo acordar salario en especie. No sé qué tanto conozcan ustedes el salario en especie. ¿Qué quiere decir salario en especie? ¿Te dan valor? Pero te lo incluyen en la parte de la liquidación. No, es un beneficio, no. Salario en especie puede ser por habitación o por vivienda, por habitación o por alimentación. Ejemplo, yo con mi empleada del servicio doméstico puedo llegar a un acuerdo. Cuando tengo una empleada del servicio doméstico y es interna, ¿sí?, que trabaja todo el tiempo, ¿cuánto como mínimo le tengo que ofrecer? El salario mínimo. Pero yo dentro del salario en especie tengo que determinar, ojo, cuando es salario en especie, en el contrato, muchachas, tiene que quedar estipulado que es en especie y que es en dinero. Siempre y debe quedar por escrito, tiene que quedar por escrito. Ojo con esta parte, cuando es salario en especie es que yo puedo negociar con mi empleado una parte en alimentación o vivienda, no solamente con la empleada del servicio de mi casa, no, puede ser con otro empleado. Yo puedo tener una empresa y tener varios apartamentos y negociar con el empleado que se vaya para alguno de sus apartamentos y eso se lo puedo tener como parte en especie y que no me pague arriendo, sino que él va a estar viviendo en ese lugar de mis apartamentos que tengo yo de mi empresa. Listo, esa parte la puedo negociar en especie, pero aquí hay que tener algo muy claro que dice la ley, que lo máximo que puedo negociar yo en especie cuando se trate del salario mínimo es el 30%. Lo máximo que puedo negociar en especie cuando se trate del salario mínimo es el 30%. O sea que yo con mi empleada del servicio doméstico, si le voy a pagar un salario mínimo completo, yo le puedo decir a esta señora, en dinero le voy a pagar 828, 116 por el 70%. ¿Cuánto da esto, compañeritas? 579, ¿qué? 681. Esto es lo que le va a entregar en dinero a esa trabajadora o a ese trabajador en dinero. Y en especie le va a pagar 828, 116 por el 30%. ¿Cuánto da esto? 828, 116 por el 30%. 248.
248, ¿qué? 435. 435. Esto debe quedar por escrito cuando es un salario en especie. Esto le voy a entregar en dinero y esto es salario en especie que le va a cubrir la alimentación y la vivienda. Lo máximo que puedo acordar en especie cuando se trate del salario mínimo es el 30%. Profe, ¿qué va a pasar con la liquidación de prestaciones sociales? La liquidación de prestaciones sociales se le va a pagar solamente con base a lo de dinero. No, se involucran los dos conceptos. En el momento en que le vayan a liquidar sus cesantías y su prima y sus vacaciones, ahí sí se paga con la parte del salario completo. O sea, en este caso sobre el salario mínimo, 828.116. Esto para la parte de salario, cuando se trata del salario mínimo. ¿Listo? Profe, ¿puede ser más del 30% cuando se trata del salario mínimo? Es decir, 400 en especie. No, lo máximo que cuando se trate del salario mínimo es el 30%. ¿Qué pasa si la persona se gana más del salario mínimo? ¿Cuánto puedo acordar en especie? ¿Qué saben ustedes de talento humano? ¿Cuánto puedo acordar yo en especie con un trabajador? Díganmelo ustedes. Pues yo deduzco que lo que me dé hasta el tope de los 500.000. No. Ojo, muchachas, miren, ustedes que son de recursos humanos para que sepan negociar también con el empleado. Cuando me gano más del salario mínimo, puedo acordar hasta el 50% del salario en especie, pero sin ir a tocar el 70% del salario mínimo. Les pregunto, me gano 1.000.000 de pesos, ¿puedo acordar el 50%? No, ¿por qué? Porque afectó el 70% del salario mínimo. Ah, profe, entonces ¿cómo sé yo cuánto es lo máximo que sería ahí? Pues cojo 1.000.000 menos 579.681. ¿Y cuánto sería esto aquí en este caso en especie de este señor que gana 1.000.000 de pesos? 420 sería lo máximo que puedo acordar en especie con ese señor que se gana más del salario mínimo. Vuelvo y repito, cuando me gano más del salario mínimo puedo acordar en especie hasta el 50% en especie, pero sin ir a afectar el 70% del salario mínimo. Les pregunto, me gano 1.5 millones, ¿puedo acordar el 50%? Sí, ¿cuánto sería el 50%? 750.000 pesos. Con ese señor sí puedo tener 750 en especie y 750 en dinero. ¿Listo? Entonces, queda claro cómo puedo negociar la parte en especie cuando se trata del mínimo, lo máximo el 30%. Cuando se trate más de la persona que gana más del mínimo, puedo acordar hasta el 50%, pero sin ir a tocar este 70% del salario mínimo. Pregunto, me gano 2 millones, ¿puedo acordar en especie 1.300.000? ¿Por qué no? Porque me paso, correcto, porque me paso del 50%. O sea, lo máximo va a ser el 50%, porque nunca falta el empleador que le vaya a decir, ay, le vamos a pagar 2.700.000 en dinero y 1.300.000 en especie. Eso no es legal. ¿Listo? Profe, siempre va a ser el 30 o más o el 50, no, puede ser 40 dependiendo con lo que usted negocie en el momento de su empleador. Si solamente le va a dar la alimentación, ¿cómo que le va a poner un porcentaje bien alto? Es lo que usted negocie con el empleado. Vuelvo y repito. ¿Siempre va a ser variable el porcentaje? Sí. Cuando se trata del mínimo, lo máximo va a ser el 30%. Pero si usted se gana 1.000.000 de pesos, puede decirle también el 30%, o el 20%, o el 10%. Le vamos a decir, le vamos a pagar 1.000.000, pero el 10% va a ser en especie, porque le vamos a dar solamente el almuerzo, la alimentación, se la vamos a regalar, o le vamos a dar unos bonos adicionales en especie. ¿Listo? Ya entra a negociar, pero vuelvo y repito, eso tiene que quedar por escrito. Pero en el momento de la liquidación se involucran los dos factores. Tienen que tener en cuenta los dos factores, factor en especie y factor en dinero. Listo, para que lo tengan en cuenta. En el momento de la liquidación hay que tener en cuenta esos dos valores. ¿Alguna dudita por el momento? Bueno. Aquí está un ejemplo de un salario en especie. Si quieren yo les comparto estas diapositivas, que hay unos ejercicios.
Mire que este es un caso de salario en especie con el mínimo y otro con lo que el que se gane más del mínimo. Salario integral, otro que ustedes tienen que conocer. ¿Alguna se gana salario integral acá? Sería dichoso, ¿cierto? Sería dichoso el que nos ganemos un salario integral. ¿Qué es un salario integral, muchachas? Está involucrado, todo está ahí. En un salario integral es lo mismo que un contrato de prestación de servicios. No. Ojo, que un salario integral también hay una relación laboral. Es más, si usted le despide a una persona con salario integral, como es una relación de trabajo, y lo despide sin justa causa, lo tiene que indemnizar normal. ¿Sí? El salario integral, ¿qué diferencia tiene? Que el salario integral está involucrado toda la parte salarial, o sea que esta persona de salario integral no va a pedir que le paguen ni horas extras, ni domingos, ni festivos, ni recargos, ni tampoco va a tener derecho a prestaciones sociales, porque como su palabra lo dice, integral, está involucrado las prestaciones sociales. Lo que sí tiene derecho... ¿Ah? No, ya enseguida les voy a explicar ese factor que involucra. Usted no recibe, correcto lo que está diciendo la compañerita, un salario integral, ojo. Pero miren muchachas, ¿qué es un salario integral? Para que ustedes lo tengan muy claro, que eso no se lo gana cualquier persona, lógicamente. Eso no es que, ay, en mi empresa hay 80 personas con salario integral. Claro que si es una empresa grande, puede que sí. Pero si es una empresa pequeña, son poquitos los que se ganan un salario integral. El salario integral para el 2019, que ahí lo tienen, el salario integral para el 2019 es este. Salario integral 2019. El salario integral tiene dos factores, una parte salarial y una parte prestacional. ¿Qué es el factor salarial? ¿Qué dice la ley? Factor salarial. Que una persona de salario integral se tiene que ganar mínimo 10 salarios mínimos. Esa es la parte del factor salarial. Vuelvo y repito, mire que eso no se lo gana todo el mundo. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Factor salarial. 828, 116 por 10. ¿Cuánto da esto? 8.281.161. Como mínimo, se tiene que ganar 10 salarios mínimos. Si a usted le dicen, ay, yo tengo un salario integral, me pagan 4 milloncitos de pesos, yo estoy satisfecho. Eso no es salario integral. Eso no es salario integral. Listo. Salario integral es el que se gana mínimamente 10 salarios mínimos y hay una relación de trabajo. Y fuera de esto, este trabajador tiene un factor prestacional. ¿Y a qué equivale el factor prestacional? Dice la ley, al 30% de estos salarios, de estos 10 salarios mínimos, o sea, 8.281.161 por el 30%. ¿Cuánto da esto, muchachas? 8.281.161 por 30%. 2.484.348. Total, eso es el factor prestacional. Aquí están involucradas las cesantías, los intereses y la prima. Aparte de eso, hay que darle eso. Eso, para que no se vayan a poner a negociar con, ay, le vamos a pagar salario integral. No le vayan a decir que le van a pagar 3 o 4 millones. Esto es un salario integral. Porque usted le dice un salario integral, 3 millones de pesos, ella va y lo demanda, perfectamente gana la demanda, porque esto realmente es un salario integral. ¿Cuánto da eso, compañerita? Esto es un salario integral. Vayan 50.000 pesos diarios, le dicen, bueno, te voy a contratar a salario integral. Eso no es, eso es más mentiras que quién sabe. Ajá, nada más esta semana me está diciendo, ay, que es que sí, páguele 60.000 y que es que eso es un salario integral. Salario integral, esto es un salario integral. Muchas gracias. ¿cuánto paga una persona en EPS? Vamos para eso. El salario integral, eso no lo paga solamente la EPS, lo paga empleado y empleador, porque hay una relación de trabajo. Eso no es un contrato de prestación de servicios, es una relación laboral. Lo que pasa es que con el salario integral, la seguridad social se paga sobre el 70% del salario integral.
O sea, que esto, la seguridad social se paga sobre el 70% de esto. Por el 70%, ¿cuánto da esto? Dígame, por favor. 7.535.856. Este es el IBC, correcto, muy bien. Este es el IBC con que le van a pagar la seguridad social. O sea que a usted le descuentan el 4% de este valor. Salud, empleado, 4% de este valor. ¿Cuánto paga el empleador? ¿En salud? ¿El? Salud empleador, el 8.5. Esto empleado y esto empleador. Sí. De salud y pensión, estos porcentajes, a no ser que hace una reforma. Pero en este momento eso hace mucho rato que está el mismo valor. Vuelvo y repito, muchachas. La seguridad social de un salario integral, se saca sobre el 70% del total. O sea, sobre el total de este 10.765.508. ¿Listo? La seguridad social es cuánto paga en salud el empleado y cuánto paga en salud el empleado. Y en pensión, el 4% empleado. ¿Y cuánto el empleador? El 12% empleado. Como una relación de trabajo normal, el que se gane 1.000.000 de pesos o el que se gane un salario integral es la misma cuestión, los mismos porcentajes paga el empleado y empleador, pero no sobre el 100% del salario integral, sino sobre el 70%. La seguridad social de un salario integral se paga sobre el 70% de la totalidad del salario. ¿Listo? Ojo, que cuando incluso ustedes van a hacer pagos por ARUS, que es el sistema del operador para pagar la seguridad social, usted matricula a un señor con un salario y le dice 5 millones y ahí dice, está la opción, un campito que dice salario integral. Usted le pone salario integral a 5 millones, ahí mismo le dice el operador, no señor, eso no es salario integral. Listo, inmediatamente el sistema le rechaza que eso es un salario integral, porque el salario integral para el 2019 es este. Esto cada año cambia. Que si hay personas que se ganan esto y mucho más. Hay gente en este momento, gerente. Claro, muchos. Lo que pasa es que esto no es una empresa pequeña, ni es el negocio allí de la papelería, ni es una empresa aquí de confecciones, un garaje pequeño. No, estas son empresas grandes. Incluso, profe, todo el que se gana el salario integral es el que se gane 10.759.000. Yo me puedo ganar 15 millones y no es salario integral. Igualmente tengo derecho a todos los beneficios de ley. Conozco personas que en este momento se ganan 20 y 30 millones de pesos y fuera de eso no es salario integral. Reciben cesantías, intereses, prima. Me dijeron en estos días que ¿sabe cuánto ganaba un director que es que uno de Postobol? Se ganaba hasta 40 millones de pesos y no era... Mire que es mucha plata. Listo. Entonces... No, usted un gerente de una empresa se puede ganar 15 o 20 millones de pesos, eso, y es un salario normal, recibe prestación. Es porque esto tiene que quedar por escrito. ¿Y quién decide eso? Pues la empresa decide si lo contrata a usted. ¿Ah? Porque muy brutos. ¿Qué? Porque no lo definen. Sí, porque en realidad son más de... Lo que pasa es que de pronto tiene la empresa más posibilidad de dar más retribuciones al trabajador. Sí, esto no, vuelvo y repito, el que se gane esto no necesariamente tiene que ser salario integral, él sí queda por escrito. Pero si no queda por escrito, esta persona demanda y le dice, ¿cómo así que es salario integral? A mí nunca me dijeron que era un salario integral. ¿Dónde está firmado eso? Puede reclamar prestaciones sociales normales, porque no es salario integral, tiene que quedar por escrito. Listo, vuelvo y repito, eso no lo hace ninguna empresa pues pequeña, son empresas grandes que lógicamente ofrecen este tipo de salarios. Pero vuelvo y repito para que tengan en cuenta, cuando se trata de un salario integral, la seguridad social se paga sobre el 70%, no sobre la totalidad del salario. Profe, si ellos no tienen derecho ni a cesantías, ni a prima, ni nada de eso, lo único que sí le pagan a ellos son las vacaciones, y las vacaciones se lo pagan con base al 100%. Porque ¿qué son las vacaciones, muchachas? Para ustedes, ¿qué son las vacaciones?
Eso de las vacaciones, vea, tome sus 15 días y no venga a trabajar. ¿A uno le queda plata las vacaciones para irse a pasear? No. ¿Quién dijo eso? El que diga que se fue a pasear es porque hizo un crédito o por allá tiene un ahorro, pero no porque a uno le quede plata, porque las vacaciones, ¿qué es? No venga a trabajar y tome su quincena. Pero usted sigue pagando arriendo, sigue pagando servicios, tiene que mercar, tiene que hacer su día a día. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que no está yendo a trabajar y le pagaron su quincena. ¿Cuándo de pronto le queda la posibilidad? Si de pronto la empresa tiene un beneficio extralegal y que de pronto con las vacaciones le dan otro valor adicional. Ahí sí, de pronto sí tiene la posibilidad. Pero el que salga a vacaciones es, tome su quincena y no venga a trabajar, quédese en su casita. ¿Listo? El beneficio extralegal entra en una prima. ¿Cómo así? No entiendo ahí la pregunta. Pues a ver, si uno tiene un beneficio extralegal, puede ser en dinero, ¿cierto? Sí. Supongamos que son 200, 300, lo que Sí. sea. Si le van a liquidar la prima o vacaciones o lo que sea, entra ahí. No. Las prestaciones extralegales, una prestación no puede ser extralegal y servir para otra prestación, servir para promediar. Por ejemplo, yo recibía 10 días de más de dinero en vacaciones. La empresa tenía estipulada donde yo estaba, daba 10 días más en dinero. Pero esa prestación me la daban aparte, es extralegal. No esos 10 días de dinero también me los iban a tener en cuenta para las cesantías y para la prima, no. Listo, para que tengamos en cuenta eso. Es más, las prestaciones sociales a uno no le descuentan a uno seguridad social. A usted cuando le pagan las cesantías o la prima no se le sube la seguridad social. La única que le descuentan a uno cuando sale es en vacaciones, porque las vacaciones no son una prestación social, es un derecho que se tiene estipulado por ley. Ojo ahí también, muchachos, para que tengan en cuenta, cuando usted está en vacaciones, usted perfectamente puede ir a la EPS. Profe, ¿y lo incapacitan a uno? ¡Claro! Y predomina la incapacidad. Sus vacaciones paran, se suspenden mientras que usted esté incapacitado. Porque mucha gente, por desconocimiento, ¿qué dice la gente? ¿Yo para qué voy a ir a la EPS en vacaciones? Usted puede perfectamente ir a la EPS y lo incapacitan. Llame a la empresa, mande la incapacidad, sus vacaciones se le pueden correr porque predomina la incapacidad. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa parte importante ahí. Dudas de este salario integral también tiene que quedar por escrito. Mire que usted... Por desconocimiento, mire. Y vuelvo y repito, no, es que eso lo maneja el de nómina. Ustedes tienen que también, porque cuando ustedes van a hacer unos perfiles de puestos, tienen que saber qué salario le van a ofrecer al trabajador y cuánto le va a costar ese trabajador a la empresa. ¿Listo? La ventaja, yo siendo así muy realista, ustedes que son de talento humano, prefiero ofrecer este salario integral, no una persona que se gane 11 millones y fuera de eso ofrecerle otras prestaciones, porque le va a salir mucho más costosa a la empresa. En un momento determinado prefiero elegir esta modalidad en un momento determinado. Muchos directores de muchas empresas les ofrecen este salario, pero ya está involucrado todo. Pero vuelvo y repito, existe una relación de trabajo. Si los echan sin justa causa, lo tienen que indemnizar. ¿Qué es indemnizar? A ver, ¿quién sabe? A ver, señoritas. Usted de talento humano, echen a alguien. Pagarle el tiempo hasta que finalice. Si lo echan sin justa causa, lo tienen que indemnizar por el tiempo que faltase por cumplir el contrato, si es un contrato a término fijo. Ejemplo, usted tiene un contrato de 1 año, la echamos a los 6 meses sin justa causa. La indemnización equivale a 6 meses de salario por haberle echado sin justa causa. Sin justa causa, porque claro, si usted da causas y la empresa tiene todos los soportes, ustedes de talento humano tienen todos los soportes en su hoja de vida y todos los llamados de atención, y él va y dice, me echaron sin justa causa. ¿Qué hace la empresa? Vea, señor Ministerio de Trabajo, lo echamos por esto y esto, vea los soportes, el debido proceso que se hizo con ese trabajador. No lo tienen que indemnizar. Pero si usted mire lo que nos pasó a nosotros, una empresa, recuerden que esto también es importante. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un contrato a término fijo, ¿con cuánto tiempo le tienen que notificar la terminación del contrato? 1 mes. 1 mes de anticipación. Si a usted se le pasa hasta un día, ya el contrato se prorroga. ¿Qué nos pasó? Legalmente con 1 mes, 2 meses, 3 meses.
Desde el inicio, ¿a nosotros qué nos hacen en este momento? Desde que firmamos el contrato nos entregan, Jorge Cardona, su contrato se le termina 30 de noviembre. Yo ya sé. Pero eso sí se puede hacer. Claro, usted lo puede hacer antes, lo que no puede hacer es posterior. Posterior no lo puede hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si usted deja pasarse un día, el contrato automáticamente se renueva y prepárese a seguir con la persona o a indemnizarla. Mire, muchachas, ¿qué nos pasó a nosotros? Resulta que de recursos humanos, y por eso les hago el recálculo a ustedes, de recursos humanos no le mandaron la carta a una persona que tenía un contrato de 1 año. Y nosotros de nómina la liquidamos porque nos dijeron que esa persona salía. La despedimos, le hicimos la liquidación. Cuando fue la niña a reclamar la liquidación, ¿qué dijo la niña? Ay, a mí no me pasaron carta, es que me iban a echar. ¿Qué nos tocó hacer con la liquidación? Destruirla y hacerle una liquidación nueva con 12 meses de indemnización. Se ganaba 1.200.000 pesos. La indemnización fue más de 14 millones de pesos, porque fue 1.200.000 por 12 meses. Por error de que recursos humanos no le mandaron la carta, no le notificaron la terminación. El contrato automáticamente se había prorrogado o renovado. Mire lo delicado que es eso. No, a un acuerdo. ¿Y quién va a llegar a un acuerdo sabiendo que me iban a echar? Sí, bueno, se equivocaron. Gracias, chao, me echaron, listo. Pero me fui con una plata adicional. Y no como me dicen algunos estudiantes, profe, ¿y no le pueden decir a uno, no, entonces quédese? Quédese. Quién sabe que casi es el negocio de don Chucho, ni la tienda de allí. Ya me echaron, págueme la indemnización. Se equivocó la empresa. Un error que cometió la empresa, nos tocó pagar 12 meses de indemnización. ¿Y eso quién lo hace? Talento humano, recursos humanos, que mandan los de talento humano, ustedes que son de talento humano, que se encargan de hacer la contratación, de la notificación de las terminaciones de contrato. Ojo, que ustedes tienen esa responsabilidad, ustedes que están en el área de talento humano, los que trabajan en esa parte. Pues el llamado de atención sí se le hizo lógicamente, porque un error pues lo tiene cualquiera pues lógicamente y no es, imagínense, puede ser. Ojo, muchachas, y otra cosita ahí, cuando es contrato a término indefinido la indemnización funciona diferente. Si me gano menos de 10 salarios mínimos, la indemnización equivale a, por el primer año de labor o menos del año me dan 30 días de salario y 30 días de salario por el primer año o menos del año. Trabajo 6 meses, si es contrato a término indefinido, me echan sin justa causa 30 días de salario. Y por cada año subsiguiente me dan 20 días. A ver si me entendieron. Trabajé 3 años. ¿Cuántos serían los días totales a indemnizar? ¿Cuánto? No. 70. 30 por el primero, 20 por el segundo son 50, 20 por el tercero serían 70. 30, 20 y 20, 70 días. Si el trabajador es contrato a término indefinido y lo echaron sin justa causa, 70 días de indemnización. Y esa indemnización se paga con el último salario que la persona esté devengando y también se tiene en cuenta el tiempo extra del último año. Es muy delicado. Muchachas, y aquí con la parte que ustedes, es muy delicado ustedes que son de talento humano. La parte de la indemnización es un golpe que la empresa se da, como quien dicen vulgarmente, se dan la pela. Cuando quieren salir de usted y lo echan sin justa causa, es una plata que les va a tocar sacar a ellos que no se contaba con ello. ¿Listo? Profe, ¿y si O por un error que cometió la empresa, como nos pasó a nosotros. Y si la empresa no, pues lo hablo por experiencia propia, la empresa vendió la marca y hace 2 meses yo salí y me indemnizaron desde el 2012, 7 años, y ellos no lo han pagado y no sé si lo vayan a pagar. Ahí, o sea, Usted se va para el Ministerio de Trabajo, porque lógicamente, pero ¿qué están esperando? Porque yo pasé esas cartas a otras niñas hace más de 1 año y medio y fueron al Ministerio de Trabajo y nunca les pasó nada. Y la empresa estaba activa, ya la empresa no está activa y nunca pasó nada. Pero, y ya se les pasó la carta con indemnización. Pero por eso. O sea que hicieron la liquidación normal como debió haber sido, pero la empresa nunca pagó. Se les pagó la liquidación, mas nunca pagó indemnización. Pero entonces debieron haber averiguado el caso al ministerio, exponer el caso, porque se durmieron la persona que hizo la reclamación, porque eso tiene una prescripción y son 3 años. O sea que uno sí tiene, o sea, por ejemplo, a mí en esos momentos Ojo muchachas, que así usted firme una liquidación hoy. Ay, ya firmó, ya aceptó. Usted con la liquidación se puede ir para el ministerio. Mire cómo me pagaron.
Puede reclamar, claro. Ay, es que usted, ay, yo ya firmé, yo ya no tengo derecho a nada. Usted perfectamente puede reclamar. Listo. Simplemente, ¿qué hace el ministerio? Le revisa la liquidación y mira a ver si la liquidación está mal hecha o mal elaborada y hace el respectivo reajuste. Pero tiene 3 años para reclamar. Sí, la oficina de trabajo, listo. Lo que pasa es que si la gente que eso pasa, ay, a mí me liquidaron mal hace 10 años, pues ya hace 10 años, pues como que complicada la cosa. 3 años para prescribirse. Usted puede tener 3 años para reclamar. Listo. Uno no puede dejar inmediatamente. Si usted se siente insatisfecho con una liquidación o una mala situación que se presentó en la empresa, inmediatamente. Listo. Porque vuelvo y repito, muchas veces la gente se queda callada y no va y pone el caso al ministerio, pero el ministerio debe obrar. Y es más, usted los tiene que sacar también a ellos. Vea, no vea, pero es gestión de uno también. O si usted lo va a poner por un tercero, un abogado o alguna cosa, que ese abogado sea bien piloso también. Listo, para que tengan en cuenta eso. Listo, lo del salario integral y lo de eso tiene que quedar por escrito. ¿Dudas de esto? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? Bueno, cuando la persona se gana más de 10 salarios mínimos, la indemnización es 20 días por el primer año y 15 días por el segundo. ¿Sí? Cuando la persona gana 10 o más de 10 salarios mínimos. ¿Sí? O el que no necesariamente salario integral. No digamos que es salario integral. Me gano 9 millones. Me gano 9 millones. Es salario más de 10 salarios mínimos. Me gano 9 millones. Me echan sin justa causa. La indemnización es 20 días por el primer año y 15 días por cada año subsiguiente. A ver si me entendieron. 4 años. Me gano 10 millones. ¿Cuántos serían los días a indemnizar? Analicen. 4 años y me gano 10 millones de pesos. 65 muchachas. 1 de 20 y 3 de 15. 45 más 20, 65 días de indemnización. El que se gane 10 o más de 10. El que se gane menos de 10, recuerde que es 30 y 20. ¿Listo? Así está estipulado por ley. Listo, para que tengan en cuenta esa partecita usted. Porque también ustedes de talento humano, y siempre les recalco a ustedes, porque a ustedes les van a consultar, vamos a tomar esta decisión. Ustedes deben decir, ¿tuvieron en cuenta lo que nos va a tocar pagarle de indemnización? Sí, cuando se va a tomar una decisión. Porque cuánto, es más, si se va a tomar una decisión, hagamos la liquidación, cuánto le daría a esta persona para saber si realmente sí podemos hacer eso o mirar a ver qué se puede hacer. ¿Listo? Mirar qué costo se le va a incrementar a la empresa. ¿Qué hora es, perdón? Bueno. Aquí está toda la información que les voy a compartir, muchachas, del salario integral. Mire, todos los 10 salarios mínimos y el ingreso base de cotización sobre la seguridad social. Un salario mínimo es 10.765.508. ¿Viste? El salario integral completo. Pero la seguridad social se la van a cobrar con base a 7.535.856. Toda esa información enseguida se las comparto. Salario variable, lo que les decía ahorita. Un salario variable, ¿qué es? Es cuando su valor no es fijo respecto a periodos de tiempo determinado, sino que varía en función de la modalidad de remuneración. Ejemplo, se paga por comisiones o por destajo, lo que se haga en el día a día muchas veces. Por ejemplo, muchas veces en algunas empresas que trabajan por hora conexión, estos call center que trabajan es por el tiempo que estén en conexión, ellos es un salario variable porque va a depender de la conexión que estén en la empresa en ese momento, el tiempo de duración, eso es un salario variable. O el vendedor, el que comisiona, se puede determinar que es un salario variable. Mientras que la diferencia entre salario variable y variación de salario es que cuando el salario es variable es, por ejemplo, cuando trabajo tiempo extra. No es salario variable, yo ya tengo un salario fijo que no me va a cambiar. Yo me gano 1 millón de pesos, pero va a variar qué es con el tiempo extra. Pero a mí siempre me van a respetar mi salario fijo. ¿Listo? Vamos a salir un momentico a un descansito para que nos relajemos y vamos a hacer un ejercicio completico de una nómina para que miren cuánto se le incrementa a una empresa el costo de un empleado. ¿Listo? Para que miren el momento de que usted, cuando vaya a contratar a alguien, mire los factores que tiene que tener en cuenta
para determinar cuánto es el costo de ese empleado cuando va a definir su salario. ¿Listo? Que se gane un mínimo realmente a la empresa, cuánto le cuesta a ese empleado que se gane el salario mínimo. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda de lo que hablamos al principio. Dímelo. De lo del dominical y eso. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia que tenemos tantos festivos. Entonces, listo, quedó claro que en el artículo 179, Ajá. dice, si yo trabajo ocasionalmente, entonces los 2 domingos me pagan, yo decido que recibo. Sí, es correcto. Si, por ejemplo, trabajo en un festivo, ese festivo... El festivo no es negociable, el festivo no es compensatorio. Si usted trabaja el festivo, tiene que pagar el 1.75, es diferente. ¿Listo? Es el domingo. El festivo sí se paga. Es correcto. Si usted va a un festivo, se lo pagan al 1.75, ahí sí no es compensatorio. ¿Listo?